¿Por qué será que llevas años meditando y sigues igual de ansioso? ¿Por qué cuantos más libros espirituales lees, más confundido te sientes? ¿Por qué después de todos esos retiros sigues buscando el siguiente método? ¿Por qué esa paz que prometen siempre está un curso más adelante? ¿Por qué la búsqueda de la iluminación es exactamente lo que te mantiene en la oscuridad? Y si te dijera que el problema no es que no has encontrado el método correcto, sino que estás buscando, que el buscador mismo es el obstáculo. Imagina que estás en un cuarto oscuro buscando desesperadamente una linterna. Revisas cada rincón, cada cajón, te frustras porque no la encuentras. Y nunca te das cuenta de que la linterna está en tu mano iluminando toda tu búsqueda. El que busca la luz ya es la luz, pero está tan ocupado buscando que no puede verlo. Y aquí está lo brutal que nadie en México te va a decir porque todos están vendiendo el siguiente nivel de iluminación. El buscador espiritual es la forma más sofisticada de la ansiedad. Es el ego disfrazado de humildad. Es el yo intentando mejorarse a sí mismo. Y esa división, ese yo que intenta iluminarse, es precisamente el mecanismo que garantiza que nunca lo lograrás. Mira lo que hace la mayoría de la gente en México con su búsqueda espiritual. Van a retiros de meditación buscando paz. Leen a Tolle, a Osho, a Eckhart. Practican mindfulness, hacen yoga, repiten mantras. Y después de todo eso, siguen sintiendo que algo falta, siguen sintiendo que no han llegado, siguen buscando el siguiente maestro, el siguiente método, el siguiente retiro que finalmente les dará lo que buscan. Y nunca se preguntan por qué después de tanto esfuerzo espiritual siguen igual de fragmentados, por qué después de tanta meditación siguen sintiendo esa división interna. ¿Por qué después de tanto trabajo en sí mismos, el yo sigue ahí, más fuerte que nunca, ahora con un diploma espiritual? Es porque la búsqueda espiritual es el negocio perfecto. Te vende la enfermedad disfrazada de cura. Te dice que eres incompleto y luego te vende el camino hacia la completitud. Te fragmenta en un yo presente que sufre y un yo futuro que será iluminado. Y esa división es la esencia misma del conflicto interno que intentas resolver. Es como contratar a un ladrón para que proteja tu casa de otros ladrones. El yo que busca la iluminación es el mismo yo que impide la iluminación. El observador que intenta observarse a sí mismo es el problema disfrazado de solución. Déjame mostrarte cómo funciona esto en tu vida diaria. Estás en una sesión de meditación, tu mente está inquieta, llena de pensamientos. ¿Y qué haces? Intentas calmarla, intentas concentrarte en la respiración, intentas ser el observador imparcial de tus pensamientos, pero observa lo que está pasando realmente. Hay un tú que está intentando controlar otro tú. Hay un observador superior que juzga al observador inferior. Hay una parte de ti que está meditando y otra parte que está evaluando qué tan bien estás meditando. Es una guerra civil interna donde ambos bandos eres tú, y todo el sistema espiritual refuerza esta división. El maestro te dice que tu ego es el problema, entonces tú, el ego, intentas destruir al ego. El libro te dice que debes estar presente, entonces tú, que estás en el futuro, intentas forzarte al presente. El curso te enseña a observar sin juzgar. Entonces tú, el juez, intentas dejar de juzgar. ¿Ves la trampa? El que intenta resolver el problema es el problema. El buscador es lo buscado. El observador es lo observado. Pero admitir esto destruiría toda la industria espiritual que factura millones vendiendo caminos hacia la liberación. Aquí está lo que pasa en México específicamente. Tienes una generación entera que creció sin religión, pero con un vacío existencial. Entonces, ¿qué hacen? Reemplazan la Iglesia Católica con el yoga, reemplazan al padre con el gurú, reemplazan la confesión
con el retiro de ayahuasca y creen que porque ya no van a misa los domingos son libres, pero siguen con la misma estructura mental, siguen buscando autoridad externa, siguen queriendo que alguien les diga cómo vivir, siguen intentando mejorarse, purificarse, iluminarse. El contenido cambió, pero la estructura permanece idéntica. Y lo peor es que ahora el camino espiritual se ha convertido en otra forma de estatus social. Vas a Tulum a hacer yoga, publicas fotos de tu retiro en Instagram, hablas de tus experiencias con plantas sagradas, usas ropa de algodón orgánico y malas tibetanas, y te sientes superior a los que no están en el camino. Tu búsqueda espiritual se convirtió en otra forma de alimentar el ego que supuestamente estás tratando de disolver. Es el ego espiritual, la forma más peligrosa del ego porque se disfraza de humildad. Ahora, mira la violencia sutil de todo esto. Cuando intentas meditar, estás violentando tu mente inquieta. Cuando intentas estar presente, estás resistiendo tu mente que vaga. Cuando intentas no juzgar, estás juzgando tu tendencia a juzgar. Cada esfuerzo espiritual es un acto de violencia contra lo que es. Es el rechazo del momento presente disfrazado de aceptación. Es la guerra contra ti mismo disfrazada de amor propio. Y esa violencia sutil es lo que genera el cansancio existencial que sientes después de años en el camino espiritual. Porque el camino espiritual te promete que si te esfuerzas lo suficiente, si meditas lo suficiente, si lees los libros correctos, si encuentras al maestro adecuado, si haces la práctica correcta, eventualmente alcanzarás un estado permanente de paz. Pero eso es una mentira. No porque la paz no exista, sino porque estás buscándola en el futuro. Estás convirtiendo la paz en un objetivo. Y todo objetivo requiere un yo que lo alcance. Así que mientras sigas buscando la paz, seguirás manteniendo vivo al buscador. Y el buscador es el único obstáculo. Piensa en esto. Has estado meditando 5 años, 10 años, quizás más. ¿Y qué has logrado? Momentos de calma, sí. Insights ocasionales, seguro. Pero sigues siendo básicamente la misma persona ansiosa, solo que ahora con un vocabulario espiritual más sofisticado. Ahora, en lugar de decir estoy ansioso, dices mi mente está identificada con pensamientos. En lugar de decir tengo miedo, dices mi ego está resistiendo el presente. Pero la ansiedad sigue ahí, el miedo sigue ahí. Solo cambiaste las palabras para describirlo. Y aquí está por qué. Porque mientras sigas creyendo que existe un tú separado de tu experiencia, un observador separado de lo observado, un yo que tiene ansiedad en lugar de ser ansiedad manifestándose, seguirás perpetuando la división fundamental que genera todo el sufrimiento. La búsqueda espiritual no resuelve esta división, la refuerza. Te da la esperanza de que algún día en el futuro esa división se cerrará. Y esa esperanza es suficiente para mantenerte buscando, comprando el siguiente curso, leyendo el siguiente libro, asistiendo al siguiente retiro. Observa lo que hace la industria del despertar en México. Cursos de 3,000 pesos para aprender a meditar. Retiros de 10,000 para encontrar tu propósito, sesiones con chamanes de 20,000 para sanar tu niño interior. Y todos prometen lo mismo. Te prometen que después de su método, su técnica, su enseñanza, finalmente serás libre. Finalmente estarás completo. Finalmente encontrarás la paz que buscas. Pero nunca te dicen la verdad incómoda, que el que busca completitud está creando la incompletitud. Que el que busca paz está creando conflicto, que el buscador es lo que debe desaparecer, no encontrar lo que busca. Ahora déjame mostrarte la trampa más profunda. Incluso si entiendes intelectualmente que el buscador es el obstáculo, incluso si lees a Krishnamurti y asienten con la cabeza a cada palabra, ¿qué pasa?
Te conviertes en alguien que intenta no buscar. Te conviertes en alguien que está tratando de dejar de intentar. Te conviertes en el observador, tratando de ver que no hay observador. Es otra capa de la misma ilusión. Es el yo intentando destruir al yo. Y esa es la forma más sofisticada de la búsqueda, porque ahora estás buscando el fin de la búsqueda. ¿Ves por qué doy tanta risa? ¿Por qué todo esto es tan absurdo? Porque no hay nada que hacer, no hay nadie que llegue a ningún lado, no hay camino, porque no hay distancia entre tú y lo que buscas. El pez buscando el océano mientras nada en él. La ola buscando el agua de la que está hecha. El espacio buscando espacio. Es completamente ridículo. Pero tu mente entrenada en la búsqueda no puede aceptar que no hay nada que hacer. Necesita un proyecto, necesita un futuro, necesita creer que está yendo a algún lado. Y aquí está lo que nadie te dice en los retiros de silencio, que el silencio no es algo que logras, no es un estado que alcanzas después de callar la mente. El silencio ya está aquí. Es el fondo sobre el cual todos los ruidos aparecen. Pero estás tan ocupado intentando crear silencio que no puedes escuchar el silencio que ya existe. Es como intentar hacer espacio en una habitación. El espacio ya está ahí. No necesitas crearlo, solo necesitas dejar de llenarlo con muebles. Pero tu tradición espiritual te dice que debes hacer algo. Debes sentarte en postura de loto. Debes contar tus respiraciones, debes repetir un mantra, debes visualizar luz, debes abrir tus chakras, debes limpiar tu karma, debes sanar tu trauma. Y después de hacer todo eso durante años, descubres que sigues siendo el mismo, porque todos esos métodos están diseñados para un yo ficticio que controle una mente que está fuera de control. Pero ese yo es el problema. Esa división es la fuente de todo el conflicto. Ahora observa el costo real de esta búsqueda. No solo el dinero que has gastado en cursos y retiros. Eso es lo de menos. Observa el costo psicológico. Has pasado años de tu vida posponiendo la vida real, esperando estar iluminado para empezar a vivir. Has rechazado relaciones porque no eran suficientemente conscientes. Has evitado trabajos porque no estaban alineados con tu propósito. Has juzgado a otros por no estar despiertos. Has creado una identidad completa alrededor de ser un buscador espiritual. Y esa identidad es otra prisión. Es el ego disfrazado de ausencia de ego. Y lo peor es que la búsqueda espiritual te hace sentir que estás haciendo algo importante, que estás trabajando en ti mismo, que estás creciendo, que estás evolucionando. Pero trabajar en ti mismo presupone que hay algo mal contigo que necesita ser arreglado. Y esa presuposición es la raíz de toda la neurosis. No hay nada que arreglar, no hay nadie que mejorar, no hay ningún yo que necesite iluminarse. Hay solo esto, este momento, esta experiencia, sin nadie separado de ella, sin nadie observándola, solo el fluir sin sujeto ni objeto. Pero admitir esto significa que todos esos años de práctica espiritual fueron innecesarios. Significa que no hay niveles de conciencia que alcanzar. Significa que no eres más especial que alguien que nunca ha meditado. Significa que todo el proyecto de mejorarte espiritualmente es otra forma del ego intentando perpetuarse. Y eso es aterrador para el ego espiritual. Porque si no hay camino, si no hay progreso, si no hay nadie que se ilumine, ¿entonces qué? Entonces toda tu identidad como buscador espiritual se desmorona. Y aquí está la verdad que descubres cuando realmente te detienes, cuando dejas de meditar, de buscar, de intentar mejorar, de trabajar en ti mismo, cuando abandonas completamente el proyecto de la iluminación. No colapso en el caos, no caes en la depresión, no te vuelves una persona peor. Al contrario, hay una operación de inteligencia mucho más vasta que tu pequeña mente lógica.
Es la misma inteligencia que hace que tu corazón lata sin que tengas que pensar en ello. La misma que hace crecer tu cabello sin tu intervención. La misma que hace girar las galaxias. Y cuando confías en esa inteligencia, cuando dejas de intentar controlar, cuando te vuelves como el agua, flexible, sin opiniones rígidas, sin planes inflexibles, la vida se vuelve una danza en lugar de una carga. Pero tu mente, entrenada en la búsqueda, pregunta entonces, ¿qué hago? Si no debo meditar, si no debo buscar, si no debo trabajar en mí mismo, ¿qué se supone que haga? Y esa pregunta revela que todavía estás buscando un método. Todavía quieres que te diga qué hacer. Todavía necesitas un camino, pero no hay camino, no porque seas tú quien debe crear el camino, sino porque no hay distancia que recorrer. No estás lejos de casa, nunca has salido, solo has soñado que saliste. Observa lo que pasa en un sueño. En el sueño aparece un personaje que crees que eres tú. Ese personaje tiene problemas, miedos, deseos, busca soluciones, intenta mejorar su situación. Y todo en el sueño parece muy real mientras estás soñando. Pero cuando despiertas, te das cuenta de que nunca estuviste realmente en el sueño. Eras la conciencia en la cual el sueño aparecía. Y todos los problemas del personaje del sueño eran ficticios, no necesitaban ser resueltos, solo necesitaban ser vistos como lo que eran, sueños. Esto es exactamente lo que está pasando ahora. Hay un personaje que cree que es tú. Ese personaje tiene ansiedad, ese personaje busca paz, ese personaje intenta iluminarse, pero ese personaje es ficticio. Es una idea, es el sueño de ser alguien separado. Y toda tu búsqueda espiritual es el sueño del personaje intentando despertar. Pero el personaje no puede despertar. Solo puede ser visto como lo que es, una aparición en la conciencia, no el que es consciente. Y cuando esto se ve, no a través de la comprensión intelectual, sino a través de la visión directa, todo el edificio de la búsqueda espiritual se derrumba. No porque decidas dejarlo, no porque hayas alcanzado algo, sino porque se ve que nunca hubo nadie buscando nada. Hubo solo el movimiento de buscar apareciendo en la conciencia. Hubo solo pensamientos de iluminación apareciendo y desapareciendo. Hubo solo la danza de la conciencia consigo misma, sin que hubiera nunca un bailarín separado de la danza. Pero esto no puede ser forzado. No puedes practicar ver esto. No puedes meditar para alcanzar esta visión, porque el que intenta ver esto es precisamente el que impide ver esto. Es como el ojo que no puede verse a sí mismo. Puede ver todo, excepto a sí mismo. Así que lo único que puede pasar es que dejes de intentar ver, que abandones completamente el proyecto, que te rindas totalmente. Y en esa rendición, sin nadie que se rinda, puede ocurrir o no ocurrir. Y no importa, porque el que quería que ocurriera ya no está. Ahora mira lo que esto significa para toda la industria espiritual en México. Significa que todos esos maestros que prometen iluminarte te están mintiendo. No porque sean malas personas, sino porque están operando desde la misma ilusión. Creen que ellos llegaron a algún lado y que pueden mostrarte el camino, pero nadie llega a ningún lado. Solo hay el reconocimiento de que nunca hubo nadie que tuviera que llegar a ningún lado. Y ese reconocimiento no se puede enseñar, no se puede transmitir, no se puede vender en un curso. Significa que todas esas técnicas de meditación que practicas solo te mantienen ocupado, te dan la ilusión de progreso, te hacen sentir que estás haciendo algo, pero el hacer es el problema, el esfuerzo es el obstáculo, el buscador es lo que debe ser visto, no alimentado con más prácticas. Y cada vez que te sientas a meditar, estás reforzando la ilusión de que hay alguien que necesita meditar. Estás perpetuando la división.
significa que todos esos libros espirituales que lees son solo más conocimiento acumulado. Son más ideas sobre la liberación en lugar de la liberación misma. Son el menú en lugar de la comida. Y puedes leer 1000 libros sobre cómo nadar, pero eso no te enseñará a nadar. Tienes que tirarte al agua. Pero tirarte al agua en este caso significa abandonar todos los libros, todas las ideas, todos los conceptos sobre lo que debería pasar. Significa estar completamente desnudo frente a lo que es sin ninguna idea sobre lo que es. Y aquí está la pregunta que nunca te hacen en los retiros. Si llevas años en el camino espiritual y no has encontrado lo que buscas, ¿no será porque estás buscando de la manera equivocada? ¿No será porque el buscador es el obstáculo? ¿No será porque estás intentando que un yo ficticio controle una mente que está fuera de control? ¿Y no será que esa división es precisamente la ansiedad que intentas eliminar? Tu ego espiritual responde inmediatamente con miedo. Si dejo de buscar, me estancaré. Si dejo de meditar, perderé todo mi progreso. Si dejo de trabajar en mí mismo, me convertiré en alguien peor. Pero esos miedos son la evidencia de que el ego sabe que su existencia depende de la búsqueda. Si dejas de buscar, el buscador desaparece. Y eso es aterrador para el ego, porque el ego solo existe en la medida en que hay algo a lo que resistirse, algo que alcanzar, algo que mejorar. Pero aquí está lo que realmente pasa cuando dejas de buscar. No es colapso, no es depresión, no es volverse peor. Es algo que tu mente no puede imaginar porque está más allá del yo. Es la vida viviendo sin un centro. Es la experiencia directa sin un experimentador. Es el ver sin un vidente. Es la conciencia sin contenido. Y no se puede describir porque toda descripción presupone a alguien que describe algo. Pero aquí no hay dos cosas. Solo hay esto, completo, total, sin nada faltando, sin nadie buscando nada. Entonces, ¿qué haces con toda esta información? Si es otra información espiritual para acumular, no has entendido nada. Si piensas que ahora tienes que dejar de buscar como una nueva práctica, no has entendido nada. Si crees que entendiste intelectualmente y ahora eres más iluminado que antes, no has entendido nada. Porque entender esto no es acumular más conocimiento, es ver directamente la falsedad del buscador. Y esa visión no es algo que tú haces, es algo que pasa en la ausencia de tú. La mayoría seguirá buscando. Seguirá yendo a retiros, seguirá comprando cursos, seguirá intentando iluminarse. Y está bien, es parte del sueño, es parte de la danza. Pero algunos, muy pocos, verán la futilidad total de todo esfuerzo espiritual. Verán que el buscador es lo buscado. Verán que el observador es lo observado. Verán que toda división es artificial. Y en ese ver, sin nadie que vea, toda búsqueda termina. No porque encontraste lo que buscabas, sino porque se vio que nunca hubo nadie buscando nada. Y eso no se puede alcanzar, no se puede practicar, no se puede forzar. Solo puede ocurrir cuando dejas de intentar que ocurra. Cuando abandonas completamente el proyecto de iluminación. Cuando te rindes totalmente a lo que es sin saber qué es. Cuando mueres como el que quiere despertar. Y en esa muerte está la única vida real. Pero no puedes practicar morir. Solo puedes dejar de aferrarte a la vida que crees que tienes. Y en ese soltar, lo que queda no tiene nombre, no tiene forma, no tiene buscador y no tiene buscado. Solo es. Y siempre ha sido, y siempre será, con o sin tu búsqueda.